bendición que tenemos de reunirnos para poder meditar en tu buena palabra. Agradecemos la vida que nos ha dado, la oportunidad de tener un lugar como este, en el cual tus hijos pueden darse cita para encontrarse contigo, para exponer ante ti sus cargas, sus necesidades, sus temores, sus angustias, sabiendo, Señor, que tú eres el Dios que trae respuesta, el Dios que en tu misericordia favoreces a aquellos que en ti han esperado. Por eso, Señor, en esta noche ante ti ponemos toda necesidad que haya traído tu iglesia, y de aquellos que también se unen a través de los medios. Rogamos que hasta ahí donde están, Señor, tu mano también pueda ayudarles y proveerles en medio de su angustia. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Pero ahora también, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra y suplicamos que en el estudio de ella cada uno de nosotros pueda crecer, pueda ser fortalecido a través de ella. La recibimos con gozo y también la recibimos en el compromiso de llevarla a la práctica. Gracias, Señor. Tuya es la gloria por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Bienvenidos. Qué bueno que esta noche tenemos la gran bendición de estar congregados una vez más para dar al Señor la gloria, la honra y también para meditar en su buena palabra. Voy a invitarlos, hermanos, que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, que es la carta que estamos estudiando, estamos desarrollando este maravilloso estudio. Nos encontramos aún en el capítulo número 2. Y en esta ocasión daremos lectura del versículo 11 en adelante, como ustedes pues aún lo han de recordar. Sean bienvenidos todos, una alegría verles, y también a nuestros hermanos que a través de los medios se unen esta noche por diferentes razones de trabajo, también de distancia. Qué bueno que puedan acompañarnos y pues que aquellos que por distancia están en sus hogares no se distraigan estando en el hogar, sino pues siempre conectados a recibir el consejo del Señor. También damos una cordial bienvenida a nuestra hermana Mercedes Rodríguez, que está por primera vez con nosotros. Bienvenida a este lugar. Damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana que nos acompaña esta noche. Vamos entonces, hermanos, a meditar, o más bien a dar lectura, versículo 11. ¿Lo tienen, hermanitos? Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejaremos la lectura. Pueden tomar sus asientos esta noche. Gloria a Dios. Nos mantenemos una vez más, hermanos, en este capítulo número 2. Hemos llegado ya, este es nuestro 10º estudio de esta carta.
Y si usted no ha tenido la bendición de estudiar junto a nosotros estos 10 temas, puede buscar en nuestras redes sociales, por ejemplo, puede encontrar usted esta serie de estos 10 estudios, los cuales estaremos alcanzando esta noche. Hemos llegado a estos versículos en donde el apóstol Pedro utiliza dos figuras muy importantes que uno pensaría que son lo mismo, pero que veremos que Pedro quiere establecer una diferencia para brindarnos esta ilustración. Y como usted ya lo notó en la lectura, las palabras que hoy agregamos son las palabras extranjeros y peregrinos. Pero es porque Pedro va una vez más a respetar la línea que se ha venido desarrollando en el estudio y con respecto siempre a la santidad. Recuerde que no hemos abandonado el tema. Por eso yo les dije cuando iniciamos, antes de iniciar el capítulo 2, dijimos que ya el apóstol Pedro había tomado ya una línea de estudio con respecto a la santidad del cristiano. Sin embargo, también dijimos que él lo que ha venido mostrándonos a nosotros a lo largo de estos capítulos, tanto de la parte final del capítulo 1 como lo que llevamos del capítulo 2, lo que Pedro ha venido dando son diferentes escenarios de la santidad del cristiano. Porque como lo dijimos en su momento, uno tiene un concepto muy limitado de qué es santidad. Pero Pedro nos ha venido ampliando a todos ese concepto. Nos ha llevado a entender que nosotros perdemos nuestra santidad hasta cuando aborrecemos a nuestro hermano. Entonces él nos ha dado, como digo, una panorámica más amplia de dónde es que realmente radica la santidad del cristiano. Entonces hoy lo hará una vez más. Y si usted notó del versículo 13 en adelante, él ahora nos brinda un nuevo escenario de santidad del cristiano, y es con respecto incluso a las autoridades. Entonces por eso le dije, hermano, y voy a insistir una vez más, que la santidad no es como a veces uno la ha concebido de forma muy corta, que la santidad es como una postura que uno debe de tener, sino que más bien es una vida entera, es una vida completa que abarca desde el amor que yo puedo, bueno, ustedes recordarán que hablamos del amor que se debe de tener al prójimo, el amor hacia el hermano, hablábamos de cómo el amor se da entre los hermanos y cómo se pierde también el amor. Entonces lo que Pedro ha venido haciendo es desarrollando un tema de una manera muy clara, porque el objetivo que él está teniendo con esto, y lo dijimos que esta carta está dirigida a recién convertidos. Entonces lo que él está insistiendo a través de esto es cómo debe de ser la vida de santidad de un cristiano, y que la vida de santidad del cristiano va más allá de lo que nosotros podríamos suponer. Porque, bueno, uno podría suponer que, por ejemplo, la vida de santidad es cómo venimos nosotros a la iglesia, si venimos o no venimos. Pero hoy Pedro va a agregar incluso otro elemento más, que es el testimonio que nosotros tenemos para con los incrédulos. Y note que él lo va a decir que es con los incrédulos, no entre nosotros como hermanos. Porque si nosotros evaluáramos, yo creo que entre nosotros tenemos muy buen concepto de nosotros mismos. Pero el asunto es qué piensan los de afuera, los incrédulos, los que no tienen a Cristo, los que no se han entregado al Señor, qué piensan de nosotros. Entonces eso es lo que esta noche vamos a desarrollar versículo a versículo, como usted sabe que hemos estado tratando de hacerlo. Veamos entonces el versículo número 11, en el cual usted recordará que mencioné, llegábamos hasta el versículo 10 porque estábamos enumerando los privilegios que el Señor nos ha dado en la nueva vida. Creo que todavía han de tener fresco que hablábamos de la dignificación que se ha dado a los hijos del Señor. Entonces, como hay dignificación y como hay un nombramiento, podríamos decir, de quiénes somos, ahora se va a hablar de las exigencias también que reposan sobre nosotros a causa de esta dignificación. Usted haga memoria, y yo le dije la semana pasada
que por eso, por ejemplo, a los embajadores se les decía los dignatarios, porque ellos habían recibido un nivel de dignidad. Entonces, pero este dignatario tiene obligaciones también, tiene un rol que desempeñar. Entonces, cada uno de nosotros ha sido dignificado por el llamado de Cristo Jesús. Pero en esa dignificación también tenemos nosotros obligaciones que nosotros debemos de cumplirlas como cristianos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y aunque no estén de acuerdo, tenemos que cumplirlas porque es parte de nuestro llamado, de nuestra vida. Entonces veamos el versículo 11, que es lo primero que nos dice el apóstol. Queridos hermanos, les ruego, él está haciendo una súplica y ya veremos cuál es la súplica que hace, pero primero va a decir, nos va a dar un nominativo nuevo a los cristianos. Dice, les ruego, ¿cómo? Este cómo es, él nos está poniendo el ejemplo como si fuésemos extranjeros y peregrinos en este mundo. Eso es lo primero que Pedro, note la introducción que Pedro está haciendo de este detalle. Dice que usted y yo somos extranjeros y somos peregrinos en este mundo. Analicemos entonces qué es un extranjero. Bueno, esto es algo bastante sencillo de que usted lo pueda entender. Por ejemplo, todos nosotros en este país, todos nosotros somos extranjeros. Somos extranjeros. Entonces, las autoridades del país lo que nos brindan a nosotros es un permiso de estadía. Entonces, ellos nos dan un permiso y por eso usted, los que están ya familiarizados con este tema, lo entenderán que, por ejemplo, puede haber un soyorno de 1 año, 2 años, 5 años. Toca estar renovando la documentación. En otras palabras, el permiso que se está otorgando se tiene que renovar. Bueno, y aparte de todo eso, las personas dejan de estar como extranjeros recibiendo un permiso cuando las personas adoptan la ciudadanía de aquel país. Entonces, esto se lo digo para que usted rápido pueda hacer un distintivo entre un extranjero. Entonces, por ejemplo, si usted se va a su país de origen, ya sea que usted es de Guatemala, de El Salvador, de Perú, de Ecuador, de Honduras, al país que usted vaya, usted allá en ese país, usted no es extranjero. Ahí usted está en su país, pero cuando usted sale de ahí y viene a este lugar, usted se vuelve extranjero. Usted se está convirtiendo en un extranjero porque se encuentra en un país que no es el suyo. Ahora, esa es la parte que él está diciendo para que usted entienda cómo deberíamos de sentirnos los cristianos en este mundo. Es decir, nosotros al estar en este mundo deberíamos de sentirnos así. Somos extranjeros. En otras palabras, este no es nuestro mundo. De eso se trata. Si usted dice, este no es mi país, entonces hablando espiritualmente, usted tendría que decir, no estoy en el mundo que me pertenece. No es este nuestro mundo, no es este nuestro reino, para que seamos más bíblicos. Pero por eso Pedro va a poner un segundo detalle también. No solamente nos llama extranjeros, sino que dice que somos peregrinos. Y cuando él añade la palabra peregrino, él está yendo al punto de que entendamos que un peregrino es alguien que solo transita por cierto lugar. Entonces, por eso le digo que no es lo mismo, porque uno lo podría asociar y decir, somos extranjeros y peregrinos en este mundo, y creer que es lo mismo, pero no es lo mismo. El extranjero se queda cierto tiempo. El extranjero puede estar autorizado por aquel país o no autorizado por el país, y cuando no está autorizado por aquel país, su estancia será todavía mucho más breve, porque hay limitaciones. Entonces, eso es ser extranjero, pero el peregrino es el que solo pasa por ahí. El peregrino es como que ustedes estén un mes aquí en Italia, otro mes en España, después se vaya a estar otro mes a Francia, después se vaya a estar otro mes a Suiza, hasta que usted se va después a su propio destino, a su propio país. Ese es un peregrino, alguien que no se queda mucho tiempo. Entonces, habiéndole descrito esta parte,
no sé si comprende lo que Pedro le está diciendo a usted que usted es. Le está diciendo que usted en este mundo es eso, es un peregrino, es alguien que va de paso, es alguien que solo está transitando por esta vida, es alguien que no se va a quedar a vivir acá. Entonces, esto es importante señalarlo porque usted sabe que los seres humanos se enamoran del mundo. Bueno, voy a usar el ejemplo. Hay hermanos que me dicen, fíjense que cuando yo vine a Italia, yo había dicho que yo venía por un año y que yo iba a trabajar y después me iba a ir para mi país de regreso. Entonces, pero ese año se terminó y después dijeron, me voy a quedar otro año todavía. Y después dijeron, me voy a quedar otro año todavía. Y mire, en ese de me voy a quedar otro año, ya llevo 10 años aquí. Entonces se va prolongando la estadía hasta que llega un momento en donde usted se siente cómodo dentro de este país. Por ejemplo, si usted ya habla el idioma italiano, si usted ya tiene un buen trabajo que le ampara para poder estar renovando su documentación. Es más, quizás hasta tenga usted la libertad de ir a su país de vez en cuando, estarse un mes por allá con los seres queridos. Y luego, ya estando en su país, de repente usted dice, ya me quiero ir, ya me hace falta estar allá, ya extraño la metropolitana, entonces ya se quiere venir de regreso. Entonces vea, allí hay un fenómeno, y ese es el fenómeno que le ha ocurrido a los cristianos, que los cristianos se han llegado a sentir tan cómodos en el mundo cuando no debería de ser así. Cuando a nosotros el mundo no debería de ser un lugar incómodo. Usted no debería de sentirse cómodo en el mundo. Y esa debería de ser una alerta para el creyente cuando el creyente se siente a gusto en el mundo. Eso debería de ser un indicativo para usted de que algo no está funcionando en usted. Si usted se está sintiendo cómodo en el mundo, si usted incluso se está enamorando del mundo, nosotros llegamos a desarrollar cierto amor por el mundo. Entonces, eso es lo que ahora Pedro está diciendo. Es un recordatorio a la iglesia de decirles, queridos hermanos, que no se les olvide que ustedes en este mundo son extranjeros. Y aparte de ser extranjeros, ¿saben qué? Son peregrinos. Extranjeros porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Y la Biblia lo dice, que nuestra ciudadanía es celestial. O sea, usted no es ciudadano de este mundo, usted es ciudadano celestial. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted pertenece al reino de los cielos. Usted está acá como extranjero. Y no se le debe de olvidar que usted es un peregrino. O sea, usted diga, voy de pasaditas acá, señores. No cuenten mucho conmigo, que yo voy de pasaditas, Pero el creyente no tiene esa mentalidad. El creyente no la tiene así. El creyente llega, como le digo, a ver este mundo, esta vida, como si fuese lo único. Y por eso es que, bueno, hoy en día hay, como le digo, hasta predicadores, ¿no? Que truenan en los púlpitos invitando a la gente a hacer tesoros en la tierra. Bueno, un día de estos, esta semana anterior, un hermano me compartía un breve video de un señor por ahí, no puede decir pastor, no puede decir, que sale diciendo que él en un momento le preguntó a Dios, ¿dónde están mis millones? Dice que le preguntó él a Dios. Yo me quedé sorprendido porque dice que el fragmento que yo vi, y usted lo puede buscar, ¿no? Él dice que cómo es que los grandes deportistas ganan millones, que cómo es que los grandes cantantes ganan millones por un concierto. Y él le dijo a Dios, ¿dónde están entonces mis millones? Dice que le dijo él a Dios. Note que, y esa mentalidad, bueno, y está en un lugar inmenso y la gente que está ahí se para, aplaude, grita y hacen suyas esas palabras. Entonces muchos de los que están ahí van a empezar también a decir, ¿dónde están mis millones? Porque entonces no han entendido, ni él mismo ha entendido, que nuestros millones no están aquí, están allá arriba en el cielo. Entonces, esa debería de ser la mentalidad de un cristiano verdadero. A mí no se me olvida una vez que un
Un pastor bueno, por supuesto, un amigo lo hizo de muy buena intención, ¿no? Él me decía, no le creo que no tenga casa, me decía, no tengo casa, le decía. No, me dice, pero ¿cuántos años tiene usted de ser pastor? Tanto. No le creo, me dice, pero eso por lo menos 2 casas debería de tenerme. Y no me creía cuando yo le decía que no tenía casa propia. Entonces, porque hasta eso, de repente han habido por ahí algunos que enseñan de esa manera y dicen que el que está afitando casa es estar bajo maldición. Yo no sé si usted lo ha oído, pero hasta ese grado llegan las enseñanzas. Bueno, y a mí se me viene a la mente Pablo ahí en Corintios afitando casa. Entonces, por eso quiero que entienda que la mentalidad llega. Y yo se los he dicho a ustedes claramente, yo no los estoy mandando a que vayan a dormir allá en la estación de la metro, no los estoy mandando a que se vayan a refugiar ahí debajo del paso a desnivel, sino que la mentalidad nuestra tiene que ser tan pero tan equilibrada de saber que estamos luchando por salir adelante. Hay que tener el pan, hay que tener el vestido, hay que tener un techo sobre nuestra cabeza, tenemos hijos, hay que proveerles a nuestros hijos, pero todo lo que está ocurriendo acá es algo transitorio que se va a terminar. No nos vamos a quedar acá para siempre. Nuestra morada está preparada en la patria celestial. Y eso lo dijo Cristo. Él dijo, me voy porque yo los quiero tener conmigo. Yo quiero que a donde yo esté, ustedes también estén. Y por eso me voy, le dijo el Señor, a prepararles moradas. Entonces, ¿entiende usted esa parte, sí o no? Entonces no se desespere mucho por las cosas del mundo, porque ese es el problema, ¿no? Que uno se pone como muy ansioso por las cosas que ocurren acá. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. Dice, en este mundo, somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten, y aquí viene la segunda parte del versículo, que se aparten, o como dice Reina Valera, que se abstengan de los deseos pecaminosos o carnales que combaten contra la vida. He utilizado ambas palabras. Estoy utilizando tanto lo que acabo de leer en la Nueva Versión Internacional como lo que dice Reina Valera. Reina Valera es una traducción literalista. Por lo tanto, en esta parte, cuando dice los deseos pecaminosos, Reina Valera lo traduce literalmente y son los deseos de la carne. Recuerde que para el entender de ellos en su época, los deseos eran así, era una forma de tipificar lo que el cuerpo quería, la carne. Obviamente para nosotros ahora es más fácil entender deseos pecaminosos. Entonces ya sabemos nosotros que un deseo pecaminoso es lo que nos está induciendo a querer cometer un pecado. Eso es un deseo pecaminoso. Porque si yo le digo los deseos de la carne, usted podría pensar en comida, por ejemplo. Pero no, está hablando de los deseos que nuestro cuerpo mortal desarrolla por querer pecar. Entonces, ahora completemos la idea. Pedro lo que está diciendo es: no se entretengan con las cosas que este mundo les ofrezca. No pierdan su tiempo desarrollando un apetito por los deseos pecaminosos, porque eso es perder el tiempo. Eso es vano. Eso no es propio de ustedes. Ustedes que son real sacerdocio, ustedes que son linaje escogido, ustedes que son un pueblo adquirido por Dios para anunciar las riquezas del Señor, que fueron traídos de las tinieblas a la luz, que fue todo lo que estudiamos la semana anterior. Ustedes han sido llamados a tener una vida diferente a la vida que tienen los que sí son de este mundo. Porque véalo ahora desde esta óptica. Como usted no es de este mundo, pero hay otros que sí son de este mundo. Ellos no son extranjeros, ellos no son peregrinos, ellos sí son del mundo. Para ellos entonces es normal hacer esto. Bueno, le voy a poner otro ejemplo más todavía en el afán de que usted pueda entender. Por ejemplo, hoy que se desarrolló, ¿no?, la final de fútbol, usted vio la gran locura que hubo esa noche, ¿no?, de parte de los italianos celebrando su triunfo. Era una copa que
no la ganaban, parece que desde 1968 no ganaban esa copa. Entonces, pero vea ellos cómo vivieron. Para ellos era una fiesta, ¿no? No sé ahí donde usted vive, pero allá donde yo vivo, en el pueblito donde yo vivo, eran las 2 de la mañana y no paraban de andar en los vehículos, pitaban, gritaban y todo el asunto. Entonces, porque era su nación, se sienten ellos. Usted no salió a celebrar, ¿no? O sea, algunos hermanos sí se solidarizaban y decían, porque han llegado a desarrollar una gratitud hacia este país. Eso es lo que se llega a desarrollar. Pero obviamente usted no celebró como celebraba un italiano genuino. Algunos hermanos de acá pendientes estaban de la selección de su país, que siempre pierde, pero ellos estaban pendientes. Entonces, ¿por qué? Porque ellos celebraban algo que les pertenece. Entonces, hay ciudadanos de este mundo, sí los hay, y ellos sí desarrollan un amor por este mundo. Usted y yo, lo natural es que no lo desarrollamos. Lo natural es que usted y yo tengamos los ojos puestos en la patria celestial donde el Señor nos espera. Por eso dice, apártense, absténganse. Usted sabe que apartarse es, ahí vienen y usted se hace a un lado. Eso es apartarse. Abstenerse es como cuando usted dice, no puedo comer tal cosa porque eso engorda. Yo siempre digo, no, el que va a engordar es usted, digo yo. Porque la gente sí dice, no como pan porque el pan engorda. Usted va a engordar, le digo, el pan no. Pero uno se abstiene de algo que uno sabe que va a tener un resultado. Entonces eso es lo que me está diciendo, que si soy extranjero, que si soy peregrino, me abstenga, me aparte de los deseos, dice, que son propios de este mundo. Bien, ese es apenas el versículo número 11. Veamos, hermanos, el versículo 12, que dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar. Quedémonos hasta ahí. Como le digo, vea, el enfoque que Pedro va a hacer es el enfoque que debería de preocuparnos. A nosotros siempre nos ha preocupado mucho lo que los hermanos piensan de nosotros. Esa es la preocupación del cristiano. Y por eso uno actúa bajo aquella frase, ¿no? De decir, ¿qué van a pensar los hermanos? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué concepto van a tener de mí los hermanos? A nosotros nos preocupa mucho eso, ¿qué van a decir los hermanos? Pero nosotros no nos ponemos a pensar qué es lo que ven los incrédulos de nosotros. ¿Qué miran? ¿Cuál es el testimonio? Ese es el enfoque que está haciendo ahora Pedro cuando dice, mantengan entre los incrédulos, es decir, los que no vienen a la iglesia, los que no son cristianos. Por ejemplo, sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, sus familiares que no son cristianos. De eso es lo que está hablando acá. Mantengan entre los incrédulos. ¿Qué es lo que nos va a pedir Pedro que mantengamos entre los incrédulos? Una conducta, y ahí está hablando, por eso le digo, del testimonio del cristiano. Dice, una conducta, y oiga lo que va a decir, tan ejemplar. Cuando uno dice tan ejemplar, es que está ejemplar y está tan ejemplar. ¿Comprendió? Ese es como el término que se usa mucho en este país, ¿verdad? Decir tantísimo. O sea, no es tanto, sino tantísimo. Por eso Pedro dice, mantengan una conducta tan ejemplar, es decir, por sobre lo ejemplar, la de ustedes tiene que ser más alta todavía. Más alta todavía. ¿Por qué dice eso? Porque hay incrédulos que tienen una conducta ejemplar. ¿Está de acuerdo usted, sí o no? Y hasta usted lo ha visto. Y hasta usted ha dicho, mire, para no ser cristiano, ¿verdad? ¿Cómo se comporta? Mire, y ella no va a la iglesia y mire cómo se comporta. Entonces, esa es una conducta ejemplar. Entonces, si un inconverso puede tener una conducta ejemplar, quiere decir que un cristiano debe de tener una conducta tan ejemplar, por encima de lo ejemplar. Dice, tiene que ser tan ejemplar esa conducta que aunque los acusen de hacer el mal, porque esto es importante también, usted debe de saber que todos los cristianos siempre sufrirán calumnia, siempre, todo cristiano. ¿Por qué? Porque los ojos del inconverso precisamente
están puestos sobre el cristiano. O sea, mire, el inconverso puede tener alrededor de él a 5 que son borrachos y él no se fija. Para él es lo normal, ya lo vimos, porque son ciudadanos de este mundo. Pero si enfrente de él hay un cristiano que comete una pequeña falta, sus ojos se van a desviar hacia ese cristiano. Aunque, como le diga, aquí tengo un borracho, aquí tengo un asesino, aquí tengo un adúltero, aquí tengo un ladrón, aquí tengo un homicida, los ojos del inconverso irán hacia el cristiano. Porque hay algo que nosotros no debemos de olvidar, y es de que el que está mal quiere ver mal a los demás. El que se encuentra en una posición de pecado, él quiere ver pecado en todos los demás. Eso es lo normal. Espiritualmente hablando, eso es lo que provoca en el corazón del hombre el pecado. Que no quiere sentir que es el único. Él quiere sentir que hay otros como él, que hay otras como ella, que no es la única, que no es el único. Entonces, por eso es que es muy común que las personas estén pendientes de la vida de otros y no de la vida de ellos mismos. Y normalmente la gente no ve hacia adentro de su casa, sino que ve las casas de otros. Las personas están con los ojos puestos en los hijos de la hermana, en los hijos del hermano que va a la iglesia, aunque adentro de la casa tengan una colección de bandidos ellos, pero ellos están viendo a los hijos del cristiano. Porque eso es lo que aquí está diciendo Pedro. Recuerde que como él está escribiendo a recién convertidos, entonces es como que Pedro está advirtiendo ya cómo va a ser la vida cristiana. Él está advirtiendo lo que nos espera. Y en la próxima semana veremos eso, que él todavía sigue en la advertencia, solo que ahora él va a hablar de una advertencia acerca del sufrimiento del cristiano. Pero eso será la próxima semana. Pero entonces note que el inconverso siempre va a hablar del cristiano. Siempre va a esforzarse por encontrar algo que señalar. Y es ahí donde se genera lo que se llama calumnia. La calumnia no es información como nosotros pensamos. Porque el ser humano cree que una calumnia es información, pero la información es veraz. La información es algo que se sustenta. En cambio, la calumnia es lo que en el español más popular se conoce como chisme. Es una palabra que, bueno, a mí en lo personal suena hasta un poco fea, ¿no? No sé a usted, pero a mí hasta me cuesta decirla. Yo siento mejor la palabra calumnia, porque eso es calumniar, es cuando alguien dice algo de usted porque probablemente escuchó a alguien más decirlo, o porque alguien dijo que lo pensaba de usted y él lo da por hecho. Esa es una calumnia, o porque simple y sencillamente lo inventó por dañar. Entonces, ¿qué es lo que dice acá Pedro que ocurrirá en esos casos? Dice que ellos, aunque lo acusen a usted de hacer el mal, al final ellos observen las buenas obras de ustedes. O sea, con la boca van a estar diciendo una cosa de usted, pero con los ojos estarán viendo lo contrario en usted. ¿Comprende, sí o no? O sea, pueden estar diciendo, esa hermanita, esa hermana de mentiras, pero lo van a estar diciendo aquí, pero con los ojos van a estar viendo que usted de verdad es una hermana que da testimonio. Entonces, como lo están viendo en el corazón, saben que lo que dicen acá no es cierto. Eso es lo que Pedro está diciendo. Entonces, una vez más, por eso le digo, ¿qué hacer? Porque esto es importante, hay que decirlo. ¿A cuántos de ustedes ya los han calumniado alguna vez? Siendo honestos, ¿a quiénes de ustedes ya les han hecho una calumnia? Sí, a todos. Bueno, bienvenidos hermanos, Misión Cristiana, a los calumniados. Eso es como ya lo han calumniado, pero yo le pregunto, ¿y usted cómo reaccionó a la calumnia? ¿Cómo reaccionó? Porque eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Si ustedes sigan dando testimonio y que sus frutos hablen por ustedes. Eso es lo que está diciendo, que sus frutos hablen por ustedes. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos calumnia? Pues lo primero que nos brota en el corazón es, yo lo voy a ir a enfrentar, yo la voy a enfrentar y que me lo diga en la cara. Esas son las reacciones más comunes del ser humano. Y oiga, está bien que los ciudadanos de este mundo reaccionen así,
pero como ya dejamos claro que usted no es de este mundo. Yo pensé que iban a decir amén, pero no dijeron nada. Ustedes son extranjeros y peregrinos. Amén, le hacen, pero bueno. Entonces, pero como usted no es de este mundo, usted no reacciona como reaccionan los de este mundo. Los de este mundo van y se enrollan la camisa y dicen, vaya, ahora me va a decir en la cara lo que estaba diciendo. Así reacciona el mundo. Ahora vamos a ver si sostiene lo que dijo. Y si son señoras, se enrollan el pelo de la otra y se suben en ella. Y dice, ahora la voy a hacer que se trague sus palabras. Las hermanas rápido dijeron, es cierto, así dice uno. Esas son las reacciones del mundo. Pero ¿qué dice Pedro que debe hacer un cristiano que ha sido calumniado? Seguir dando buenos frutos, seguir haciendo lo bueno, para que aunque lo quieran seguir acusando, aunque le estén acusando, lo que los demás vean son los frutos que está teniendo. Eso es lo que dice acá. Dice, observen las buenas obras de ustedes. ¿Y qué va a pasar? Dice que glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es decir, no lo van a hacer en esta tierra. Esa es la parte final del versículo, y entiéndalo, no lo van a hacer en esta tierra. No crea que alguien que le calumnió va a decir, miren, yo públicamente quiero expresar que yo calumnié al hermano, que yo calumnié a la hermana y pido perdón por eso. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Pero habrá un día final. Y recuerde que en el día final usted estará cerca del Señor. Entonces, cuando los que le calumniaron le vean cerca del Señor, tendrán que glorificar a Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Por favor, interpretemos bien, porque uno pensaría que cuando Pedro dice, y glorifiquen a Dios, es decir, que el que lo calumnió va pasando y dice, mire qué bien se porta el hermano, mire la hermana, qué buen testimonio, gloria a Dios, ¿verdad? No lo van a hacer. Quítese usted esa idea, porque hay cristianos que todavía viven con el salmo en la boca, ¿verdad? Y verán la recompensa de los impíos. O sea, todavía viven recitando el salmo. No lo van a hacer, no van a reconocer. Por el contrario, lo que pueden hacer es seguir inventando más todavía. Eso es lo que pueden hacer, seguir todavía añadiéndole. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a perder su paz. Usted va a dejar de hacer lo bueno porque lo están calumniando. Usted va a dejar de dar buenos frutos porque le están inventando algo. No, esfuércese aún más. Esfuércese aún más. Esfuércese aún más por dar buen testimonio. Porque mientras más fruto usted dé, más al descubierto está quedando que están mintiendo con respecto a usted. ¿Amén o no amén, hermanos? Así que ya dejen de andar buscando venganza, ¿verdad? Ya dejen de estar diciendo, pero estoy orando porque quiero ver que el Señor le pague conforme. Dejen de estar haciendo eso, sigan haciendo lo bueno. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí en el versículo 12. Pasemos al 13. Ahora, note el giro que Pedro va a dar acá, pero no deja de hablar de la santidad. Sométanse, porque lo dice, por causa del Señor a toda autoridad humana. Note que ahora está enfocando la santidad del cristiano hacia su conducta ante las autoridades. Bueno, los que han estado asistiendo los viernes a las doctrinas tendrán todavía en mente que estuvimos hablando de Romanos capítulo 13, cuando estuvimos hablando de las autoridades. Estuvimos haciendo el estudio, estuvimos mencionando acerca del que portaba la espada, por qué razón portaba la espada. Pero también señalamos hasta dónde la iglesia tiene que someterse a las autoridades. Y dijimos que si hay una ley que va en contra de la moral, en contra de los buenos principios, la iglesia no tiene por qué sujetarse a ellas. Pero en todo lo demás dice Pedro que sí, nos debemos de someternos, y dice que es por causa del Señor. Es para que no sea blasfemado el nombre del Señor entre los incrédulos. El día de ayer martes por la tarde, atendía telefónicamente a un pastor de Estados Unidos. Y el pastor me contaba algo. Ellos están en un lugar que se llama Omaha, en Nebraska, en Estados Unidos. Y el hermano me contaba algo, que
la mayoría de iglesias del sector donde él se encuentra, en esa localidad, me dice que los pastores volvieron a abrir las iglesias, pero que hay una gran cantidad de iglesias que están vacías, porque la gente no volvió, no regresó la gente a las iglesias. Y me dice, pero la nuestra, pastor, me decía, toda la gente regresó, me dice. Y yo le digo, ¿y en dónde estuvo la clave? ¿A dónde usted identifica? Le decía yo que estuvo la clave. Y él me decía que a diferencia nuestra, que ustedes recuerdan, nosotros sí tuvimos que cerrar por completo, porque esa era la autoridad que había dicho así. Usted sabe que habían hasta multas, usted no podía andar en la calle si no era por trabajo, no podía movilizarse. En cambio, en ese lugar donde ellos estaban fue diferente. Oiga, las autoridades dijeron lo siguiente, dijeron, no se cierran las iglesias, pero nosotros recomendamos que mejor no vaya. Nosotros recomendamos, pero no prohibieron reunirse. Inmediatamente los pastores dijeron, pues no nos reunamos. Y el punto es que ahora ellos están pagando las consecuencias, porque la mayoría de sus miembros se fueron al mundo en todo el tiempo que no se congregaron. Y esto tengo que mencionarlo. Ven ustedes por qué es importante congregarse, porque cuando usted se congrega, usted es formado por la palabra. O sea, que no se trata solo de venir y hacer acto de presencia, es formar una generación de cristianos. Entonces me contaba el pastor, y termino de contarle a usted eso. Me dice, ¿sabe qué hicimos nosotros? Nosotros el domingo, me decía, hacíamos hasta 6 reuniones. No tocábamos los instrumentos, sino que a las 10 de la mañana llegaba un grupo, a las 11 llegaba, hacían grupos pequeños de cristianos para no estar. Entonces, ahora que ya todos volvieron y ellos pueden volver todos a su local, la iglesia de ellos sigue en pie. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que Pedro nos está diciendo es eso, que por causa del Señor tenemos que ir con respeto, pero también con sabiduría, saber hacia dónde vamos y hasta dónde nos sujetamos. Porque también así hay gobiernos que usted sabe han sido perversos y quieren obligar. Bueno, ese mismo día que hablábamos de las autoridades, de la relación del cristiano con las autoridades y el Estado, mencionábamos el caso, y ustedes tal vez todavía lo conserven en la mente, de pastores que en un momento el gobierno quiso obligarlos a casar personas del mismo sexo. Entonces note, la iglesia tiene que diferenciar hasta dónde. Sigamos. Ya sea, dice, al rey como suprema autoridad, sigue en el 14, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Recuerde que él aquí está hablando de gobernadores en el sentido de lo que hoy nosotros identificaríamos como los cuerpos armados. Eso es lo que él está poniendo, al rey como autoridad suprema, pero el rey enviaba gobernadores, alguaciles. Entonces eso es lo que él está diciendo, que iban y mantenían el orden. Recuerde que esto es escrito en un contexto del Imperio Romano, en donde Roma establecía a los gobernadores, y los gobernadores mantenían la paz de aquella región. Eso es lo que Pedro ahora está evocando. Versículo número 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Y este es el corazón de este pasaje. Todo lo que ya estudiamos y todo lo que todavía nos falta en los 2 versículos finales, lo que Pedro insiste es que esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? La voluntad de Dios entonces podemos resumir que es que demos buen testimonio ante los incrédulos, aunque nos estén atacando, nos estén calumniando, nosotros seguimos dando testimonio. La voluntad de Dios es que usted no olvide que es un extranjero. La voluntad de Dios es que usted no olvide que es un peregrino. La voluntad de Dios es que usted haga buenas obras. La voluntad de Dios es que usted se someta a las autoridades. Todo eso es la voluntad de Dios. ¿Entienden, hermanos? Bueno, y como ya entendió que esa es la voluntad de Dios, si usted cumple la voluntad de Dios, ¿qué está haciendo usted en ese momento? Al cumplir la voluntad de Dios, ¿qué está haciendo usted? De acuerdo a la línea que venimos estudiando con Pedro, si usted está cumpliendo la voluntad de Dios, que ya Pedro se encargó de aclararlo, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, un cristiano o una cristiana que está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿cuál es el resultado en su vida? La santidad.
Eso es, la santidad es santo. El cristiano que cumple la voluntad de Dios es santo, está viviendo en santidad. Por eso le dije que la santidad, y vuelvo a ese punto, es tan amplia. No es así de pequeña como nosotros la hemos querido reducir. No, es amplia. Ve hasta dónde abarca la santidad. Entonces luego dice que esa es la voluntad de Dios, que practicando el bien, y aquí refuerza al versículo número 12, dice que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Entonces no dice que vaya y lo calle de un puñetazo, no dice así. ¿Cómo dice que va a callar al insensato? ¿Cómo va a silenciar al insensato? Haciendo la voluntad de Dios. Ahí lo dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Que en la Nueva Traducción Viviente, hoy lo leía por la tarde, esa es otra traducción, no sé si usted la ha escuchado, es la NTV. Y me gustaba lo que dice en ese versículo, porque dice que es callar, dice, la ignorancia de los que acusan sin fundamento, así dice. Callando, dice, la ignorancia de los que acusan sin fundamento. Eso lo puede buscar. Bueno, hoy que a través de los dispositivos, no, usted puede descargar diferentes versiones de la Biblia, puede buscar. A mí en lo personal me encantó. Pero bien, dice que así se va a hacer callar a aquellos que acusan sin fundamento. ¿Cómo? Practicando el bien. Por eso le insistí que no es peleando. Usted no va a ir a pelear con nadie. Usted no va a andar discutiéndose con nadie, porque aquí, hermanos, agrego un último elemento en esto, y es de que eso es caer en la provocación. Eso es volverse uno también insensato. Me provocaron y yo voy y he caído en la provocación. Entonces usted tiene que mantenerse al margen. ¿Cómo? Practicando el bien. Practicando el bien. No es solo quedarse al margen y odiando a la persona, por ejemplo. No, es quedarse al margen y seguir haciendo lo bueno. Versículo 16 dice: eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad. Estas palabras que Pedro nos regala acá es algo muy similar a lo que Pablo habla en el capítulo 6 de Romanos. Pablo en el capítulo 6 de Romanos, y lo compartí este domingo anterior en el aniversario de nuestros hermanos de San Juliano, Pablo dice que habían personas de la época de Pablo que cuando él escribe esta carta a los romanos es por eso, porque habían personas que decían: bueno, si Pablo dice que se es salvo por gracia, entonces quiere decir que podemos seguir pecando y no hay ningún problema porque somos salvos por gracia. Entonces Pablo dice: de ninguna manera, dice Pablo. Esa es la frase que Pablo usa: de ninguna manera. Entonces, y eso es lo que ahora Pedro está también reforzando al decir eso. Cuando dice eso, se refiere a hacer el bien, a practicar el bien. Eso es actuar como personas libres, es decir, en Cristo Jesús, pero que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Y note, esto es muy importante porque Pedro dice como siervos de Dios. ¿Qué es un siervo? Un siervo es un esclavo. Y si usted notó en el inicio del versículo, él dice personas libres. O sea, claro, libres del pecado. Eso es lo que sucedió, que se operó en nosotros una libertad del pecado. Pero automáticamente pasamos a ser esclavos de Cristo Jesús. Antes éramos esclavos del pecado, entonces Cristo nos liberta del pecado y nosotros pasamos a ser ya no esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo. Porque eso es lo que dice Romanos 6, y los invito a que lo puedan leer ustedes ahí como por el versículo 11, versículo 12. Dice Pablo: ¿o acaso ustedes no saben que ustedes se vuelven esclavos de aquel a quien obedecen? Él hace esa pregunta. Entonces dice: si ustedes obedecen al pecado, pues ustedes van a ser sujetos a la muerte. Pero si ustedes obedecen a la justicia, dice, van a estar sujetos a la obediencia en Cristo Jesús.
Bien, vamos a finalizar, hermanos, en el versículo número 17, donde ya él hace un resumen de lo que ha venido hablando. Den a todos el debido respeto. Y allí vea que hay dos puntos. No es que esta no es una frase ajena a lo que va a decir, sino que por el contrario, lo que ahora va a decir es la especificación de lo que él está diciendo aquí. Den a todos el debido respeto. Dos puntos. ¿Qué es eso de dar el debido respeto? Bueno, número uno, dice amen a los hermanos, que ya lo vimos. Ya hablamos del amor ágape, ya hablamos del amor, todo lo que él ya dijo. Cómo se debe de amar al hermano. Ya dijo que antes éramos incapaces de amar porque vivíamos en impureza, pero al haber adquirido la pureza de Cristo hemos sido capacitados para poder amar a nuestros hermanos. Entonces ahora lo dice, amen a los hermanos. A Dios, ¿qué nos dice que hagamos con Dios? Teman a Dios. Es decir, el temor a Dios, que ya nosotros sabemos que es temer a Dios, no es tenerle miedo, sino que es obedecerlo en todo. Eso es el temor a Dios. Es vivir como hombres y mujeres temerosos y temerosas de la palabra de Dios. A eso se refiere. Y luego dice, bueno, respeten al rey, que es lo que acabamos de estudiar. Cuando dice al rey, pues se refiere a todas las autoridades, ¿no? Él menciona al rey porque era la autoridad máxima de la época. Entonces, pero allí Pedro resume tres áreas de santidad de la vida. Amen a los hermanos, somos santos cuando amamos a nuestros hermanos. Teman a Dios, somos santos cuando obedecemos a Dios. Respeten al rey, somos santos cuando respetamos a las autoridades. Amén, hermanos. Bueno, ¿les quedó claro, sí o no? Si no, sigo otra vez. Aleluya. No, sé que ha quedado claro y esto es lo que Pedro pretende. Por eso es que la lección es bastante sencilla, porque recuerde que esto es para aquellos que estaban empezando. Por eso ya les dijo que deben de anhelar esta palabra, dice, como una leche, dijo, que no estaba adulterada, sino que era pura. Y eso es lo que les dice a estos cristianos, anhélenla con todo su corazón. Bien, llegamos hasta ahí, hermanos, esta noche, y con ayuda del Señor, si Él así nos lo permite, la próxima semana estaremos finalizando ya este capítulo número 2. Oremos, hermanitos. Padre, te damos muchísimas gracias esta noche por la bendición que tenemos de meditar en tu buena palabra. Gracias porque versículo a versículo, Señor, hay tantas enseñanzas que disfrutar, que atesorar y también, Señor, de llevar a la práctica. Ayúdanos, Señor, para que cuando llegue el momento de echar mano de estas verdades, lo hagamos con autoridad, lo hagamos con obediencia y lo hagamos con fe, sabiendo, Señor, que no es fácil transitar como extranjeros y peregrinos en esta vida, que no es fácil enfrentarse a la calumnia, que no es fácil someterse a las autoridades y que no es fácil mantenernos cumpliendo tu voluntad, practicando el bien. Pero que tomados de tu mano, Señor, podemos hacerlo, podemos lograrlo. Bendice y fortalece a este pueblo que te busca de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. ¿Están felices, sí o no? Los que están felices digan gloria a Dios entonces.